Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Bueno, estamos en horario de culto. Deseo que cada uno pueda estar reunido en su casa, con su familia, aprovechando este tiempo para rendirle culto al Señor en armonía con nuestra familia, ¿no? Un tiempo en el que este aislamiento hace que el Señor nos bendiga con esta posibilidad de poder estar en nuestra casa, compartiendo con nuestra familia lo que siempre compartimos con nuestros hermanos. Así que bueno, quería compartir una palabra con ustedes, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en estas semanas y que ha sido de gran bendición y que quisiera compartirlas con ustedes para que también puedan tomarla de parte del Señor. Los invito a compartir una palabra en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22. La palabra dice: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Amén, hermanos. Esta es la versión de Reina Valera, ¿no? Pero yo estuve comparando con otra versión, la Nueva Versión Internacional, donde habla un poquito con palabras más claras y dice: la barca comenzó a inundarse y corrían peligro. Entonces los discípulos le decían a Jesús: Maestro, nos vamos a ahogar, ten cuidado de nosotros. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Ahí lo explica con palabras más simples, ¿no? Bueno, esta palabra el Señor traía a mi corazón. Dice: Jesús calma la tempestad. Y yo pensaba y marcaba 4 puntos importantes de esta palabra. La primera, donde, como dicen en los primeros versículos, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Yo pensaba que el primer punto que quería marcar era que Jesús tenía un plan. En este caso, con los discípulos, él quería pasar al otro lado, porque tenía cosas que hacer del otro lado del lago, tenía milagros que estaban esperando para que él los hiciera. Había gente del otro lado que necesitaba que él vaya a darles la palabra y el mensaje. Entonces dice que reunió a sus discípulos, los subió a una barca y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Yo pensaba, así como Jesús tenía este plan para sus discípulos de pasar al otro lado, lo ponía en nuestras vidas, ¿no? En el plan que el Señor creó para nosotros, el plan que el Señor tiene con nosotros. Una vez que nosotros decidimos seguir a Jesús, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decidimos caminar junto a Él, encomendándonos en sus manos y queriendo hacer su voluntad, el Señor nos quiere guiar y nos quiere llevar a que nosotros podamos recibir lo que Él tiene para nosotros, dejar nuestra vieja vida para poder vivir la nueva vida que Él quiere darnos, ¿no? Llena de bendición, llena de prosperidad, una vida eterna, diferente a la vida que tenemos, la vida que que teníamos en otro tiempo, que teníamos hasta el momento en el que lo conocimos. Esa vida ya no existe más. Ese es el plan del Señor para nosotros: llevarnos a una tierra nueva, enseñarnos cosas nuevas, darnos una vida mejor, una vida donde Él nos promete paz, donde nos promete consuelo, donde nos promete que nunca más estaríamos solos, ¿no? Entonces yo pensaba, el plan del Señor, así como el plan con los discípulos de pasar al otro lado, el plan para nosotros de caminar de caminar tomados de la mano del Señor y tener una vida nueva. Y los invito a compartir en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en esta palabra, puestos los ojos en Jesús, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí nos invita el Señor a despojarnos de pecado, a despojarnos de todo peso, dice, arrojar nuestra capa, quitar todo lo que nos está molestando, lo que nos está impidiendo que podamos caminar con Jesús, y nos invita a correr y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. Yo pensaba, el Señor nos está invitando a su barca para que podamos transitar y correr la carrera para llegar a lo que Él nos quiere, para llegar a cumplir el plan que Él tiene para nosotros, ¿no? Y como en toda barca, como pasó en este relato, se levantan tormentas, se presentan obstáculos, se presentan todo tipo de diluvios, de viento, de olas, de agua que nos quiere hacer inundar la barca, como dicen en la palabra. La barca comenzó a inundarse, dice, pero en el medio de la barca comenzó a inundarse y corrían peligro. Se levantó una fuerte tormenta de viento, de agua, que hacía que la barca se moviera para todos lados y que los discípulos entraran en temor, entraran a tener miedo. Y hasta que su confianza en el Señor, de saber que el Señor iba con ellos en la barca pero que estaba durmiendo, hacía que también ellos tuvieran menos confianza y que tuvieran miedo, ¿no? Porque dice que lo hablaban, que le gritaban y le decían: Señor, Maestro, nos vamos a ahogar. Era tanto el temor que ellos tenían que pensaban que de verdad sí lo llamaban desesperadamente. Y yo pensaba, cuando nosotros nos subimos a la barca del Señor y empezamos a transitar la carrera que nos espera por delante, van a surgir este tipo de tormentas, este tipo de dificultades que hacen que nosotros tambaleemos un poco, ¿no? Hacen que nosotros demostremos nuestra fe en el Señor. Y yo anotaba varios versículos que han compartido los hermanos en estos días, que han puesto en los grupos, en sus estados, que son mensajes y versículos de la Biblia donde las personas claman, ¿no? Los invito, por ejemplo, a compartir el Salmos 46, Salmos 46, capítulo 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10, donde dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ese es uno de los versículos. El otro versículo es Salmos 50, 15. Dice: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Otro de los versículos es el Salmo 55, 17. Yo después se los voy a pasar uno por uno los versículos anotados para que los tengan a mano y puedan compartirlos y leerlos enteros con atención. Salmo 55, 17 dice: Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. En estos versículos habla, ¿no es cierto?, del clamor y de cómo nosotros tenemos que hacer para enfrentar, para poder sobrepasar las tormentas, para poder pasar por esos momentos difíciles. Y en la mayoría de los versículos habla del clamor y dice que de mañana, de tarde y de noche clamaremos y confiamos que el Señor nos va a oír. En otro de los versículos dice: Estad quietos y sabed que yo soy el Señor, que yo soy Dios. Y en este último que leímos, en el 17, 55, 17, dice:
tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Es la confianza que nosotros tenemos que tener en medio de la tormenta. En medio de las tormentas que seguro se van a levantar. Cuando nosotros decidimos tomar el camino del Señor, tenemos que estar ya sabiendo que tormentas van a venir, que problemas van a venir, que luchas vamos a tener, que aflicciones vamos a tener, porque estamos en este mundo, tenemos que atravesar el paso de este mundo para poder alcanzar lo que el Señor quiere, la victoria que Él nos quiere dar, pero para esto tenemos que atravesar estas tormentas, estas dificultades, pero podemos tener esa confianza de que el Señor, aunque parezca a veces que está dormido, el Señor tiene el control de todo. Y yo pensaba, bueno, ese fue el segundo punto el primero era el plan del Señor, el segundo es las tormentas que van a venir. El tercer punto que yo marcaba era el poder de Jesús. ¿En dónde estaba el poder de Jesús? ¿Cómo mostró Jesús su poder al calmar la tormenta? El poder del Señor estaba en su voz, porque dice la palabra dice en el capítulo que leíamos al principio en San Lucas 8:22, donde estábamos leyendo al principio, dice: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y en la versión más clara dice: él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. La voz del Señor fue la que hizo que él frenara el viento, frenara las olas y que la tormenta desaparezca, que se apaciguara todo y todo quedara tranquilo, solo con su voz. Entonces yo pensaba en este punto, en este tercer punto muy importante, aprender a escuchar la voz del Señor en medio de la tormenta. Sabemos que contamos con su compañía, porque el Señor estaba en la barca, dormido, descansando, pero estaba. Entonces nosotros, cuando le clamamos y lo buscamos, depositamos nuestra confianza en Él, le contamos lo que nos está pasando, a pesar de que Él ya lo sepa, nosotros se lo decimos, nos descargamos, descansamos en Él, pero necesitamos escuchar la voz del Señor para ver que la tormenta se apacigua y que todo queda tranquilo. Y yo pensaba y decía, ¿cómo podemos aprender a escuchar la voz del Señor? Y ahí tenía otros versículos para compartirles, que también yo se los voy a pasar después, pero podemos ir leyéndolos. Salmos 46:6 y 46:10. El 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Y en el 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Habla del poder de la voz del Señor, ¿no es cierto? Dice que bramaron las naciones, titubearon los reinos, y dio él su voz y se derritió la tierra. Se derrite la tierra ante la voz del Señor. Nosotros tenemos que estar quietos y conoced que Él es Dios y que será exaltado y enaltecido. Entonces tenemos que confiar en la voz del Señor, aprender a escuchar su voz, buscar refugio en la palabra del Señor. No, parar y detenernos, descansar en medio de la tormenta, poder encontrar esa paz, esa luz que el Señor quiere darnos en medio de la oscuridad y escuchar su voz. Aprender a descansar en su presencia, confiar en lo que Él nos prometió, que tendríamos con Él el descanso, que podríamos venir a Él y descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados, dice, venid a mí y descansar. Él nos llama, Él nos da esa seguridad. Y es difícil en medio de la tormenta descansar en el Señor y entregarle todo a Él, pero no es imposible. El Señor nos da las herramientas. El Señor nos pide que nosotros estemos atentos a su voz, que Él quiere hablarnos, Él quiere mostrarnos la salida, pero nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Y el último punto que yo marcaba, tan importante, es sobre la fe, que el Señor pregunta cuando después que calma todo, dice: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué pasó con su fe? Y yo marcaba este punto muy importante porque también, digo, lo más importante es confiar en el Señor, aprender a tener fe en Él, escuchar su voz, que Él nos muestra, nos hace oír su voz, pero confiar.
Y la fe, dice Romanos 10:17, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta, nuestra fe crece, nuestra fe se hace poderosa cuando nosotros escuchamos, oímos y oímos la palabra de Dios. Ahí hace que nuestra fe crezca, cuando nosotros buscamos la palabra del Señor, cuando buscamos oír su palabra, cuando buscamos alimentarnos de su palabra, como nos dicen siempre los pastores, que no nos perdamos los cultos, que no nos perdamos reunión, que estemos siempre hambrientos y sedientos, ahí es cuando nuestra fe aumenta. Y cuando nuestra fe aumenta, ahí hace que nos podamos pasar por esas tormentas, que podamos pasarla confiados, ¿no es cierto? Que podamos tener esa fe, esa certeza de que el Señor está con nosotros, de que Él va a traer la calma, de que Él nos va a dar la victoria. Ahí nosotros, pero tenemos que oír y oír la palabra del Señor, buscar de la palabra del Señor en todo momento, en todo tiempo, buscar empaparnos de la palabra de Él para que nuestra fe no se debilite, para que nuestra fe se haga más fuerte y poderosa y podamos así sobrepasar los tiempos de angustia, los tiempos de aflicción. Hermanos, esta palabra el Señor me la dio en esta semana en la que fue de mucha lucha, de incertidumbre, porque donde no sabíamos qué iba a pasar, cómo nos íbamos a manejar, todo este tema de la cuarentena, del aislamiento, hacía que las personas estén sobreexaltadas y bueno, y en medio de todo esto, de toda esta cosa, el Señor daba esta palabra a mi corazón y yo le pedí al Señor que me ayudara, ¿no? Que me dé la fortaleza para poder seguir camino a la victoria, seguir camino a la vida eterna que Él nos quiere dar, pero que nos dé la fortaleza para poder atravesar estas tormentas, para poder atravesar estos momentos de angustia, de dolor, de aflicción, de inseguridad, de dudas, ¿no es cierto? Que nos ayude a aumentar nuestra fe, que nos ayude a poder poner nuestros ojos en Él, que nos ayude a poder entregar nuestra confianza, nuestras fuerzas, descansar en Él y confiar en que Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Solamente Él es el que nos puede dar la fuerza para atravesar este tiempo de tormenta y poder llegar al otro lado, poder llegar a cumplir el plan que el Señor tiene para nosotros, que es el de la vida eterna. Así que hermanos, yo les comparto la palabra y los aliento para que podamos seguir en comunión, para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor y así alimentarnos y hacer que nuestra fe aumente, porque estamos viviendo tiempos de tempestad. Estamos en la barca de nuestro Señor, el Señor está con nosotros, Él está caminando con nosotros. Pero es necesario que pasemos por este tiempo de tormentas, de luchas, de vientos, de tempestad, para que el Señor pueda glorificarse en nosotros, para que nuestra fe pueda mostrarse. Pues dice la palabra que la fe sin obras está muerta, entonces nosotros tenemos que hacer obras, tenemos que aprovechar este tiempo para poder hablar las cosas del Señor, poder hablar de Dios y de que Él es nuestra única salvación en este tiempo en el que la gente está tan desesperada, las familias están tan desesperadas, hay mucho miedo, hay mucho temor. Entonces aprovechar nosotros para poner en obra nuestra fe, para poder hablarles de la salvación, para poder hablar de que el Señor está a la puerta, de que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Él quiere salvarnos, Él quiere levantarnos, Él quiere darnos la victoria, pero necesita que nosotros nos pongamos en sus manos, que descansemos en Él y que depositemos toda nuestra fe en Él, que podamos confiar en el que Él nos va a dar la tranquilidad. Él va a calmar la tormenta, Él va a hacer que todo se quede tranquilo, pero que nosotros tenemos que confiar y decir con nuestra boca que tenemos al Rey de Reyes, que tenemos al poderoso de poderosos, que es nuestro Señor. Así que hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, para sus vidas, que puedan tomarla, que puedan leer los versículos, cada uno de los capítulos que yo les voy a marcar ahora en un mensaje aparte, puedan leerlos con atención y puedan tomar esa palabra y las palabras que son de clamor, poder tomarlas y clamar con más fervor al Señor, ¿no es cierto? Que podamos declarar con más confianza, declarar con seguridad que confiamos en Él, que descansamos en Él y Él nos da las herramientas.
Él nos da las herramientas para que nosotros podamos fortalecernos. Hay que saber escuchar su voz nada más, hay que frenar un poco, meternos en la intimidad con el Señor y pedirle que Él sea nuestra guía, pedirle que nos dé la paz, que nos dé la paciencia, que nos dé la claridad a nuestros ojos y que pueda abrir nuestros oídos para escuchar su voz. Bueno, hermanos, así que esta era la palabra que yo quería compartir con ustedes y pasarla así a simples palabras más sencillas que todo este tiempo de tormenta el Señor lo está utilizando para que nosotros podamos fortalecernos, para que podamos aumentar nuestra fe, para que podamos reconocer que es Él el que está detrás de todo esto y que no nos deja, no nos abandona, no nos deja solos. No se duerme el Señor, no se queda dormido para siempre. Está esperando nuestro clamor, está esperando nuestra confianza, está esperando nuestra fe. Así que hermanos, espero que sea de bendición para ustedes esta palabra, que puedan encontrar la paz, que puedan encontrar la confianza en medio de la tempestad que estamos viviendo y que el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia y que podamos llegar a la meta y poder cumplir el plan del Señor, que es el de darnos bendición. Así que hermanos, los saludo con la paz del Señor, que el Señor los bendiga, nos siga cubriendo con su amor, nos siga guardando, nos siga fortaleciendo y que sigamos orando unos por otros, estando en armonía, no por medio de la oración ni por medio de la palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos, los amo mucho a todos.